¿Qué tal, amigos? Pensaba en que tenía ganas de compartirles algo que tiene que ver con la mitología y que se vincula directamente con una manera de concebir dos grandes temas. Siempre son dos grandes temas, la libertad y la autenticidad. En estos últimos días vinieron muchas escenas de mi infancia en las que ya desde pequeño, pequeño significa 6, 7 años, yo veía el mundo de los adultos, comenzando por el mundo de mi madre y el mundo de mi padre, desde ese ajetreo cotidiano lleno de responsabilidades, repleto de muchos mecanismos en el trato con nosotros, en el trato consigo mismo, cada uno, en el trato entre ellos como pareja, en el trato con la vida. A mí me cuestionaba desde lo afectivo fundamentalmente, porque yo era un niño. Por supuesto que después lo pasaba a alguna reflexión como la que puede hacer un niño de 7, 8 años, pero me impactaba negativamente cómo este mundo adulto estaba predelineado, repleto de obligaciones, como si se siguiera de alguna manera un menú estandarizado desde el cual el adulto tenía que seguir ese recorrido obligatorio para poder sentirse aceptado. Yo creo que antes de sentirse aceptado por sí mismo, aceptado por algún modelo más general que de alguna manera lo aprobaba como un buen adulto, como alguien que se atenía a las normas que la vida responsable, comprometida, exigía. Entonces, siempre yo me preguntaba desde chico qué iba a ser de mí, porque no sentía que ese recorrido que yo veía era un recorrido que me hablaba naturalmente, que despertaba en mí asombro, admiración, valoración positiva. Al contrario. Entonces el tema de la autenticidad y el tema de la libertad los podemos pensar como temas desde muchos antecedentes literarios, mitológicos, filosóficos. Me quiero referir a la figura de Urano. Urano que junto con Gea concebía hijos, y Urano mataba a sus hijos porque no podía soportar la fealdad de sus hijos, hasta que Gea le habla a uno de sus hijos, a Cronos, para que la ayude a matar a Urano. Y entonces, cuando esto se produce, el mito cuenta que Cronos le corta los genitales a Urano y los genitales son echados al mar. Y de los genitales de Urano, en el mar, nace Afrodita, que es la diosa de la belleza.
Luego, redefiniendo un poco la figura de este dios mitológico, a través de las principales fuentes, Urano en el fondo era el dios del cielo, era el dios de esa dimensión del firmamento que es la superior, que está más allá de lo visible. Urano es el techo del mundo, y el mito también relata que la procedencia de Urano en el fondo es el caos. O sea que más allá de Urano, más allá del cielo, más allá del firmamento, más allá de este orden aéreo, prístino, mental que representa Urano, solo hay caos. Esta espacialidad infinita que Urano representa es la imagen de la libertad. Tener libertad muchas veces es tener espacio para moverse, para pensar, para imaginar, para cambiar, para desmantelar un cierto statu quo en mi vida y comenzar a caminar hacia un horizonte diferente que tal vez ni siquiera visualizo, pero necesito empezar a caminar presintiendo que si camino y me voy de donde me tengo que ir, algo aparecerá. Urano está emparentado entonces con esta libertad que se busca a sí misma para ser auténtica. Les quiero leer el fragmento de un poema que dice así: recibo el principio de mi vida sin oponerme y sin ningún poder. Me recibo como quien recibe un cuento que escribe su suspenso entre mis manos sin títulos ni autor que los albergue, hasta que sea mío lo que es mío, revolviendo la página que sigue, hasta que llegue a la última y en blanco, para que yo la cambie o la abandone, o bien la multiplique rebosada con todas las que fueron deshojadas por esa primavera que persigo. Urano me emancipa de ser solo una herencia de familia. Saldré con él a medianoche. Soltaré el trajecito de colegio con que mi madre hacía su hombrecito. Saldré con él sin que mi padre pudiera concebir dónde me he ido. Urano emancipa de ser solo el perro que faldea la costumbre en aires de familia. Urano de mi mano pide el cuento que repartió, quién sabe, hasta mi puerta. Requerirá de mí que yo lo lleve hasta sellar de puño y letra la vida que titula su encomienda. El nombre verdadero que me cita, Urano me emancipa de ser solo la firma vagabunda y el huérfano episodio de actores y autoría. Urano es este poder mitológico de saltar por encima de cualquier cosa preestablecida que ya cristalizó, se rigidizó, envejeció y dejó de ser funcional, para poder ganar ese espacio superior, para poder ganar esa altura desde la cual uno se vuelve a mirar a sí mismo
para poder elegirse a sí mismo, descubriéndose a sí mismo, en lo profundo de sí mismo, que había quedado arrumbado, había quedado soterrado, había desaparecido bajo el peso de la costumbre que ya no nos dice nada. Ahora bien, esta libertad, que en principio aparece como un gesto de querer liberarse de lo que ya no nos sirve, esta libertad no puede cumplirse, no puede consumarse en su verdad más profunda si no encuentra un propósito en el cual volcar todo su compromiso. Uno de los maleficios actuales en las concepciones erróneas de la libertad tiene que ver con poner a la libertad como el valor que está por encima de cualquier valor, lo cual lleva a jugar y jugar y jugar indefinidamente sin enfocarnos en un compromiso donde todo nuestro ser y toda nuestra libertad se consagren para ofrecerse desde el corazón, desde la mente, desde el cuerpo, a favor de ese propósito en el cual mi vida dejará de ser simplemente un juego y se convertirá en una historia de amor, que tiene desenlace, que tiene sentido y que demanda todos los capítulos, que demanda todo el camino, que demanda el compromiso y la permanencia con todo ese sentido que se convierte en el propósito hacia el cual mi ser, mi vida, mi libertad, mis capacidades, mis limitaciones, mis titubeos, mis tristezas, mi intemperie y mi esperanza están todas en comunión a favor de redimirse, siendo fieles en la construcción de un relato que se vuelca y que se ofrece a favor de una verdad fundamental hacia la cual se consagra todo lo que se tiene y todo lo que se es. La libertad que solo se quiere resguardar a sí misma por temor a que si se compromete con un propósito pierde poder y por lo tanto se pierde a sí misma como libertad, deja de ser libre porque está renunciando a otras posibilidades. Una libertad concebida de esta manera es una libertad que termina en su propia perdición. Porque la libertad es un poder, pero el poder nunca es un fin en sí mismo. El poder es una capacidad para trascenderse a sí mismo en la ofrenda y en el servicio, en los cuales quien soy se planifica. Por eso, el arte es una expresión especial de la libertad. ¿Quién no vinculará al gran artista con un gran creador? ¿Quién no vinculará a la creación como un gran acto donde se expresa la libertad y donde se expresa la autenticidad? Porque un gran creador es alguien que en su obra va más allá de sí mismo, porque la gran obra de un gran artista tiene una entidad propia, tiene una dignidad propia. El artista puede desaparecer, el artista puede morir y la obra puede ser inmortal. Sucede muchísimas veces. La obra puede ser un personaje literario. Sherlock Holmes es mucho más célebre que Arthur Conan Doyle, su autor.
porque justamente crear significa crear algo nuevo que tiene una impronta y una dignidad no menor a la del propio creador que la hace, que la realiza, que la hace existir. Entonces, es muy común que los grandes creadores sean olvidados, pero no sus grandes obras. Porque las grandes obras van más allá del propio creador, tienen entidad propia. En ellas resplandece una libertad y una novedad que está más allá del ser propio del creador que las hace, que las imagina, que las consagra, que las realiza, que las pone en la existencia. Pero por cierto, en las grandes obras también está algo muy propio del creador. Toda la gran autenticidad de un creador resplandece en sus mejores obras. Con lo cual en el arte se produce esta síntesis de libertad y autenticidad, de novedad y autenticidad del origen que es el propio autor. Arthur Conan Doyle está en Sherlock Holmes, por supuesto que sí, aunque Sherlock Holmes no sea Arthur Conan Doyle, aunque Sherlock Holmes tenga vida propia, tenga entidad propia, tenga una historia de vida propia, en él está su autor. Por supuesto que él está más allá de su autor. Entonces están las dos cosas. Está la gran libertad, porque Sherlock Holmes está más allá de su autor, no es una copia proyectiva de Arthur Conan Doyle, el escritor que crea a este gran personaje, Sherlock Holmes. Pero también es cierto que Sherlock Holmes nace de su autor, así que misteriosamente y entrañablemente Arthur Conan Doyle está en este célebre personaje, el más célebre de sus personajes. Por lo tanto, hacer que mi vida sea una obra de arte es hacer que en mi vida se exprese entrañablemente mi mejor autenticidad, y a su vez es hacer que mi vida esté más allá de mí mismo. Como Sherlock Holmes está más allá de su autor, que lo concibió, Sir Arthur Conan Doyle. Como la sonata Claro de Luna está más allá de Beethoven, quien genialmente se inspiró y la escribió y la concibió y la creó y la escribió. Mi vida tiene que estar más allá de mí, y puede estar más allá de mí cuando justamente es para otros. Si no es para otros, nunca va a estar más allá de mí. Mi vida va a ser simplemente una proyección manipuladora y narcisista de mí mismo. No va a estar más allá de mí. Voy a pronunciar el pronombre yo en todo lo que haga. Y precisamente en esa repetición obsesiva, asfixiante, nunca va a haber espacio para que se inaugure la presencia de un tú, ante el cual yo me trasciendo y me completo. Entonces pensaba que Urano mataba a sus hijos porque eran feos. Pensaba que del semen de Urano en el mar nace Afrodita, que es la diosa de la belleza, casualmente. Pensaba que Urano no soportaba ver en sus hijos lo que supuestamente él quería proyectar como lo mejor de sí mismo en sus creaciones. Pensaba que en el fondo, en el semen de Urano, en donde está la simiente, el ADN de Urano, quizás el resumen biológico, el código genético cifrado de su propia esencia, ahí está esencialmente, desde este código biológico, Urano mismo. Desde ese código tan auténtico nace paradójicamente
y ya no paradójicamente, Afrodita, que es la diosa de la belleza. Si Urano hubiese hecho de su vida una obra de arte, no hubiese matado a sus hijos, porque en sus hijos ya no hubiese querido ver la proyección narcisista de lo que él consideraba suyo como propio, como la expresión de sí mismo. No hubiese querido decir yo, aplastando el tú de sus hijos. Hubiese querido decir tú desde lo más profundo, abierto, libre y generoso de su propio yo. Evidentemente en esto más libre, generoso y entrañable de su propio yo, estaba nada menos que la diosa Afrodita. Allí estaba el poder de la belleza. Crear significa entonces no proyectarnos narcisistamente en lo que hacemos para espejarnos y volvernos a felicitar admirándonos egocéntricamente y egoístamente de quienes somos, como lo hizo Narciso, que terminó hundido y ahogado en el espejo de ese río enceguecedor de su propia autoidolatría. Urano, en vez de hacer eso, matando a sus hijos, hubiese aprendido a reconocer la belleza en sus hijos, aceptándolos como ese tú diferente y ya no proyectivo y narcisista, ante el cual él tiene que aprender a descubrir lo más amoroso y lo más esencial, lo más comprometido y lo más permanente de su propio yo. Eso en el mito está representado nada menos que por la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza, es la diosa de esa cualidad que inspira y empuja a cualquier creador y que lo convierte en un creador, porque el creador trabaja, en el proceso de creación hay un trabajo técnico, racional, impresionante, pero la fuente de todo ese dinamismo técnico, conceptual, los grandes artistas tuvieron que estudiar y aprender mucho. Para nada está disociada la inteligencia racional, lógica, conceptual, argumentativa de esta inspiración estética propia de un gran creador, propia de un gran artista. Al contrario, por eso existen los grandes analistas del arte, en donde toman una pieza, no sé, un nocturno de Chopin, y desde el punto de vista de la musicología pueden hablar de todas las variantes armónicas, tímbricas, melódicas, de todas las innovaciones geniales que Chopin pone simplemente en un compás. Hay un enorme lugar para la razón y para el análisis técnico y racional, con una enorme exigencia argumentativa y conceptual, por supuesto. Pero sabemos que la fuente, desde donde se inspira todo el proceso de creación, es vislumbrar una belleza, un misterio, algo cuya dignidad me sobrepasa, pero me nombra de una manera tan entrañable que yo me reconozco en la misión de hacerlo real, de realizarlo, de crearlo, de darle vida, de darle realidad, de darle ser. Y en ese proceso el creador planifica lo más entrañable, lo más misterioso, lo más sagrado de su propio don, precisamente dando todo en el compromiso por realizar esa obra magnífica que para él no es un producto, como lo es el tornillo que haría un fabricante de tornillos en una fábrica, rutinariamente todos los días, y por un salario muy pobre. No, para él la obra que él va a realizar está más allá de él, resume todos sus sueños, todas sus esperanzas en la vida, todas sus mejores intenciones, todos sus ideales,
todo su amor. Y por esa obra Él da su vida, su compromiso. Y no hay ninguna vacilación en la decisión de hacerla real, de no detenerse hasta no terminar de hacerla real. Y ante esa obra, como se suele decir de Miguel Ángel ante el David, el autor retrocede un paso, contempla su obra y se admira de su obra. Esta frase que también repiquetea en el Génesis, cada vez que en el relato de la creación, en el primer capítulo del Génesis, Dios termina de hacer una parte de la creación y parece que da también una especie de paso hacia atrás, suspira, hace silencio y dice, la frase dice, y vio Dios que era muy bueno lo que hacía. O sea, Dios se admiraba y en esa admiración se trascendía en lo que Él había acabado de crear. Entonces, al revés de Urano, Dios decía tú, con admiración, con devoción, con gratitud, cuando miraba a cada una de sus criaturas, en donde se trascendía de manera innovadora, de manera inédita, y en donde a su vez se sentía especialmente pleno consigo mismo. Hacer de nuestra vida una obra dedicada a cada tú que quiera involucrarse con su propia vida, haciendo de su vida también un tú donde trascenderse y paradójicamente ser más plenamente sí mismo, hacer de mi vida ese tú en donde yo pronuncie sin egoísmos yo, el pronombre yo. La libertad, la creatividad, la autenticidad no pueden consumar el sentido más profundo que las fundamenta si no se comprometen con un propósito, con una destinación, con una obra, con la vida misma, haciendo de esa vida el horizonte amoroso en el cual quepa cualquier tú que también quiera hacer de su vida un testimonio en donde podamos estar presentes todos. Buen domingo, amigos. Que estén bien y hasta pronto.